Siempre quisiste saber más sobre tu película favorita y por eso hoy es tu día de suerte, porque ya empieza Plano Detalle. Ponete cómodo, que hoy te contamos todo de las obras más trascendentales del cine. Bienvenidos, buenas tardes a todos a Plano Detalle, tu momento cinéfilo de la semana acá en Radio Iser. Mi nombre es Franco Sabino y voy a ser quien lo lleve por este viaje de 25 minutos a través del cine. Pero no voy a estar solo porque me acompaña mi otra mitad, el señor Atzin Fernández. Bienvenido, querido, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por esa bienvenida. Muy contento de estar acá y muy contento también de estar acompañándolos en esta tarde. Nada, tal cual como estabas diciendo, no solo vamos a hablar de películas, géneros y directores, sino que también vamos a ir más allá, analizando planos, colores, música y la influencia del cine en nuestra vida. Exactamente como dijo mi compañero, así que agarren los pochoclos, o no, porque capaz no tienen hambre, porque ya vamos a comenzar con Plano Detalle. Hoy vamos a comenzar con una película que a todos nos dejó pensando, aunque sea un poquito. ¿Cuál es? ¿Qué película? Interestelar. Ambientada en un futuro distópico donde la Tierra se está volviendo inhabitable, Interestelar nos cuenta la historia de un grupo de astronautas que viajan a través de un agujero de gusano cerca de Saturno en busca de un nuevo hogar para la humanidad. Dirigida y producida por Christopher Nolan, con la increíble banda de sonido de Hans Zimmer y protagonizada por Matthew McConaughey, Anne Hathaway y Jessica Chastain. Esta película se adentra no solo en los viajes espaciales, sino también en las relaciones humanas, el paso del tiempo y las decisiones que marcan nuestras vidas. Antes de que comencemos, queremos saber si vos del otro lado viste la peli y qué te pareció. Podés comunicarte por nuestras redes. El Instagram es iser_digital y también nos podés encontrar en Twitter como iserdigital y nos podés mandar tu mensaje de voz por WhatsApp al 11 6803 8707. Más allá de lo que nos cuenta, Interestelar también nos impacta por cómo nos lo cuentan. Y ahí entra en juego el lenguaje cinematográfico. Cada parte de la película está pensada para hacernos sentir distintas emociones y que nos adentremos en la experiencia del viaje a través del espacio-tiempo. Para hablar... se me trabó. Para hablar sobre el lenguaje cinematográfico de la peli, tenemos una pequeña entrevista que le hicimos a Adrián Iglesias, profesor de la materia Práctica Integral de TV en ISER, cinéfilo, y fan de Stallone como todos. ¿Te parece que escuchemos la primera pregunta? Por supuesto, la primera pregunta que le hicimos a Adrián fue: ¿cuáles son los recursos que te parecen más poderosos para transmitir emoción en el cine? Y esto nos respondió. Definitivamente, para lo que es la narrativa, que es lo único que me parece que importa, lo más importante para mí es el intérprete y el encuadre que se elige. Para llevar adelante la narrativa, para transmitir una emoción, para tratar de contar lo que querés contar, es la interpretación con el encuadre correcto. Después le pones música, después le pones lo que quieras. Pero definitivamente es la interpretación correcta, sea de quien sea de un personaje, de un humano, de una animación, de lo que sea, es la interpretación adecuada con el encuadre adecuado. Y a partir de ahí ir generando todo el hilo y toda la estructura propia de la narrativa que querés contar, basado en el tema que sea. Y bueno, después le preguntamos qué es lo primero que mirás en una peli o serie cuando querés analizar el lenguaje cinematográfico. Para elegir la película, principalmente intérprete y dirección. A fin de cuentas todas son historias de amor o son historias de odio. Pero el tipo de trama que se quiera trabajar, para la historia que se quiera contar, en mi punto de vista depende mucho de la mirada del director y del intérprete. Eso para elegir. Una vez que la elegí entiendo, si hablamos de elección propia y elegí esa película, ya ahí empiezo a ver un poco por ahí cosas más que tienen que ver con lo que decía antes. Digamos, ese intérprete por el cual elegí ver esa película y ese director por el cual elegí ver esa película es porque el intérprete me va a dar algo, o entiendo que me va a dar algo dentro de esa trama, y el director va a trabajar su lenguaje de alguna manera determinada, que volvemos a entrar a la misma respuesta anterior, que es lo más importante que yo destaco a nivel lenguaje cinematográfico, es el intérprete y el encuadre. Entonces es el actor y el director, es esa simbiosis que se da entre ambos a la hora de cuando necesito que el personaje cuente algo o necesito ver que el personaje me va a contar o me va a transmitir una determinada línea narrativa, cómo eligieron mostrarlo.
Entonces ahí es donde el análisis plano a plano empieza a tener sentido. Si no, simplemente es ver la película, disfrutarla como película en sí, como el paquete que es una película en general, que a mí me cuesta ver hoy, ya a esta altura, ver películas como si fuese de manera tan relajada y no ir viendo el plano a plano y no ir viendo lo que va pasando en cada una de las partes. Entonces, de alguna manera siempre voy a caer en lo mismo. Es la forma de la narrativa que está basada en la interpretación y en la elección del encuadre, que eso se traduce de alguna manera en ese actor, esa actriz que está o va a desarrollar un personaje con la mirada de ese director o esa directora o esa lección visual, digamos. ¿Vos coincidís con esto? ¿Qué es lo primero que elegís? Completamente coincido en que el intérprete y el director me parecen las cuestiones más importantes. Yo creo que si veo un nombre antes de una película que reconozco y que sé que me gusta, o que reconozco que su forma de transmitir el lenguaje cinematográfico me interpela de cierta forma, me voy a sentir más atraído hacia esa película. A consumir el producto. ¿Vos qué opinás? Sí, opino lo mismo, la verdad. No tengo mucho más para aportar. Qué alegría coincidir con vos, amigo. Y bueno, ¿qué más nos dijo Adrián entonces? Después le preguntamos si crees que la música es relevante para transmitir mensajes. Y nos respondió esto. Si la música es relevante para transmitir mensajes, no, relevante no. Como parte de un todo conceptual que sí, porque, a ver, una cosa es la música, otra cosa es la banda sonora. La banda sonora es esa comunión que existe entre lo que es la elección de una canción o de un arreglo musical para un momento determinado, más ese silencio que viene después de esa música para el momento que el personaje hace X cosa, más esos efectos sonoros que forman parte de toda una estructura que hace a escuchar claramente los pasos del crujir de la madera cuando el personaje sube asustado a... Todo eso es banda sonora. Entonces la música es una parte. Ahora, si me decís, la canción fetiche o el leitmotiv, si transmite el mensaje de la película, no. La elección de la banda sonora, trabajan como tipos como Hans Zimmer, que trabajan la banda sonora completa, y entre medio de todo eso te saca un tema, leitmotiv, pero hay un laburo detrás, desde lo musical, que va en cada momento, en cada plano, en cada acción. Yo creo que es más la banda sonora. La música de por sí no me parece que transmita mensajes. Yo no sé si estoy muy de acuerdo Estaba con lo que por decir dice. exactamente lo mismo. Yo creo que transmite mucho. Yo he llegado a escuchar piezas musicales, como por ejemplo, la otra vez hablábamos, la canción de Jurassic Park. No la puedo escuchar, me pongo a llorar. Me sensibiliza. Me pongo a llorar. Es terrible. Bueno, yo porque, bueno, John Williams, sí. Me toca una fibra muy, muy sensible porque, bueno, me acompañó prácticamente toda la vida. Tampoco tengo una vida muy larga, no, pero no, yo sí me parece que tiene un peso. Hay películas que sin el soundtrack no serían lo mismo. Coincido completamente. Bueno, ¿qué más nos dijo entonces? Le preguntamos también qué opina de las películas de Christopher Nolan y si merecen el hype, ¿no? que reciben, y esto fue lo que nos respondió. Si merecen o no merecen, qué sé yo no soy quien para decir si lo merecen o no. Lo que sí entiendo es que Nolan es un director que entiende muy bien el paquete. Entonces, cuando no es el mismo Nolan el que hizo Memento que el que hizo Batman o el que hizo Oppenheimer, qué sé yo. El punto está, me parece, en que hay determinadas historias que Nolan entiende que es un paquete completo, y ahí es donde vienen películas como Interestelar, Batman Well, Batman no sé cuál Batman es ya, y Superman contra Batman y el Pingüino contra no sé quién. A mí particularmente esa faceta de Nolan, sacando alguna particularidad de alguna película del mundo DC, que es el que maneja él, te lo puedo tomar. Del Batman más oscuro, del Batman ese. Cuando salís de DC de Nolan y entrás en otras cosas, ahí vos ves, por ejemplo, el hype de Nolan y el hype de Interestelar y el hype de todas esas películas que la gente hace cosas raras cuando suceden esas películas. Es porque esas películas vienen a mi forma de ver, vienen en un paquete donde esa es la búsqueda también. Y hay otras donde por ahí no.
No estaba pensado quizás que haya una película dirigida por él, y te das cuenta que la dirección no es la misma, y la narrativa no es la misma, y la búsqueda no fue la misma. No solo por ahí porque sea un Nolan más joven a un Nolan más grande, de un Nolan de un Memento, de una película súper rebuscada, a un Nolan de los últimos momentos. Pero tiene toda la lógica que un director como él, que maneja el calibre que maneja de la dirección, sí, tenga momentos de euforia desde las cosas que hace. Nolan como mira, director. acá me tengo que poner un poco en modo refutador de leyendas, parafraseando a Alejandro Dolina, ¿no? Porque yo realmente a Nolan y a su obra no lo digiero tanto. No. Me gusta, ¿Podés Memento. llegar a verla? Puedo llegar a verlo, no soy esas personas que critican sin ver. Ok. Puedo llegar a verlo, me gusta mucho Memento, siento que es una película muy valiente, muy audaz. Por esto del que decía Adrián del Nolan joven, quizás como que no le importaba tanto, pero después siento que las películas de Nolan posteriores, por ejemplo... Ay, se me fue el nombre, la de DiCaprio, la del sueño dentro de un sueño. Inception. Ay, estás explicándome la película mientras la veo, Nero. Estás explicándome la película mientras la veo. Pero bueno, no me quiero poner tan negativo, así que vamos a pasar a la siguiente pregunta. Que le preguntamos a Adrián por qué piensa él que Interestelar fue un suceso cinematográfico. Porque primero que nada que no es un tema que no se haya tocado, lo que pasa es que él lo tocó diferente. Y ya cuando vos, lo que todos tocan de una manera, vos lo tocas diferente, ya marcas una diferencia, desde la propia narrativa. Y después, que ahí en el paquete Nolan de esas megas producciones, implica eso, implica que una película que todavía no se vio, ya tenga seguidores. Y la película todavía no la vio nadie. Entonces, ahí detrás de eso hay todo un escudo de marketing, hay todo un escudo de mercado, hay todo un estudio estructural para ir vendiéndote con trailers, teasers y todo el merchandising y todo lo que se puede ir generando previamente, apoyado por una historia determinada, apoyada por un elenco determinado, porque los actores tienen su propia taquilla, entonces los actores venden. O sea, Interestelar con Matthew McConaughey no era la misma Interestelar si por él hacía otro actor, porque en ese momento McConaughey vendía. Entonces, todo ese tipo de cosas se ven. No es un personaje que no podría haber hecho cualquier otro actor. Lo hace él porque es parte de eso, de un boom en el cual él venía de una película detrás de otra, donde lo que hacía la pegaba, la clavaba en el ángulo. Y Nolan es un tipo que eso lo interpreta muy bien. Bueno, interesantísimo todo lo que tiene para explicar el profesor Adrián Iglesias. Lo vamos a tener que seguir en el siguiente bloque. Vamos a mandar un par de temitas. 1, 2. Vamos a 3, ir a una tanda. Lo que se puedan digerir. Actualmente a las 4:22. Ya volvemos con más plano detalle por Radio Iser. Nos vamos escuchando una canción, ¿puede ser? ¿Qué escuchas? Radio Iser. Un medio de comunicación tiene el poder de amplificar y validar el mensaje que transmite. El receptor de este mensaje tiende a creer en lo que escucha, confiando en que cada palabra es fruto de un proceso riguroso de verificación y fiabilidad. Es un pacto silencioso entre el emisor y el receptor. Como comunicador, como comunicadora, tenés el privilegio y la responsabilidad de sostener este pacto. No solo transmitís información, sino que moldeás percepciones y guías acciones. Escuchá con atención y habla con convicción. Comprometete con el mensaje. Porque la comunicación no solo es el medio, sino también el fin en sí misma. Radio Iser. Bien pública. En toda comunicación, contar con un mensaje es esencial. Sin embargo, su efectividad depende también de su alcance. Asumí el rol fundamental para que ese mensaje llegue. Estudia operación de planta transmisora en el ISER. Entra en argentina.gov.ar/ISER e informate. Radio ISER 95.5. Bien pública. Bueno, estamos de vuelta con más plan. Estamos escuchando de fondo una canción de Radiohead que se llama Paranoid Android, que tiene la particularidad de ser una de las canciones favoritas de Christopher Nolan. No sé si sabías eso. No tenía idea. No. Bueno, interesantísimo. No tengo mucho Radiohead encima tampoco. Tengo que profundizar ahí. Profundice porque es algo que vale completamente la pena. Pero, bueno, veníamos con un par de preguntas que le estábamos haciendo al profesor Adrián Iglesias en la oportunidad que tuvimos de charlar con él.
Y nos quedan un par de preguntas para hacerle que vamos a cerrar en este mismo instante. A ver, ya están hechas, ¿no? Las preguntas, o sea... Bueno, no me puedo... Bueno, vamos a terminar de que le teníamos que hacer a Adrián. Empezando con una pregunta que dice de la siguiente manera. ¿Pensás que Interestelar se podría adaptar a otro formato como una serie, novela gráfica o lo que sea y tener el mismo éxito? Y nos respondió esto. Si lo hace Nolan y todo el aparato, sí, no lo veo a Nolan haciendo una historieta o una serie. A fin de cuentas, Interestelar es una historia de pasión. Lo que pasa que gente que maneja multiversos y se maneja en diferentes dimensiones y ve cosas que pasan con naves espaciales y llegar a lugares y tocar paredes que se mueven y todo un montón de cosas que son parte de la biónica visual que genera una película de esas características. Pero a fin de cuentas están hablando del correcamino y el coyote. O sea, es el perro corriendo el conejo. Y es el personaje tratando de encontrar una remisión, una redención en una situación personal de él que lo lleva a hacer esa odisea y terminar en ese multiverso y en todas esas cosas raras que a Nolan le encantan tanto. Pero a fin de cuentas es una historia más de amor, de tantos que hay, de pasiones y de odios, que adaptarla a serie o a cosa o a cómico, a lo que quieras, sí, se puede hacer tranquilamente. Lo que pasa es que para que tenga el mismo hype, como le dicen, tiene que haber un aparato detrás de eso, si no, no va a funcionar. Me parece interesante esto que dice de que no lo vea Nolan haciendo una novela gráfica o una historieta, teniendo en cuenta que hubo una novela gráfica precuela de Interestelar, ¿sabes eso vos? No tenía idea. Absolute Zero se llama, pero pasó un poco desapercibida. Hecha por el mismo Nolan. Hecha por el mismo Nolan. Okay. No tuvo tanto éxito, pero existe. Es alguna rareza que ¿La quedó. leíste? No la he leído. Okay. Pero bueno. Bueno, después también le preguntamos cuál fue la peli que le encantó y cuál la que no entendió nada. Porque pasa eso, ¿no? Y esto nos respondió él. Para mí la mejor película de Nolan es Memento. Porque fue la primera película en la que Nolan dijo, miren que yo estoy medio rebuscado, no sé bien por dónde va mi vida y voy a escribir una historia de un loco que le pasa todo esto. Y con todos los problemas y los errores narrativos que tiene la película, para mí sigue siendo, para mí es mucho más película de culto que otras tantas que andan dando vuelta y que se hacen llamar de culto. Y película que no entendí, yo no te diría que no, o sea, entender, el tema es si entendés la película o entendés el subtexto. O sea, una cosa es si entendés la historia que te contaron y otra cosa es lo que te quiso contar Nolan. Película que yo te puedo decir que entendí, pero que no entendí por qué hizo lo que hizo, es Tenet. Una cosa de loco. Yo no puedo entender qué era lo que quiso hacer, pero bueno. Bueno, nos queda agradecer nomás a Adrián por participar de nuestro primer programa. Siento reivindicada mi opinión diciendo que Memento es la mejor película. Pero bueno, ahora tenemos un par de datos para contar respecto a la película de la cual estamos charlando. ¿Sabías eso? Sí, sabía, porque está acá. Menos mal, hiciste la tarea, pibe, bien ahí. Para el primer dato, quiero contarles que en lugar de recurrir a efectos digitales para recrear los campos de maíz que aparecen en la película, Nolan decidió cultivar aproximadamente 200 hectáreas de maíz en Canadá. Después de la filmación, el maíz fue cosechado y vendido, generando ganancias en lugar de pérdidas para la producción. Ese nivel de detalle es una constante en el cine de Nolan, que siempre prefiere los efectos prácticos sobre el CGI. Bueno, un visionario el tipo igual, porque si estás recuperando dinero para la producción, eso suele ser algo bastante valioso, ¿no? Valga la redundancia. Después, el segundo dato curioso es que, aunque Christopher Nolan es parte fundamental de la esencia de Interestelar, originalmente Warner quería que la dirigiera Steven Spielberg. Ah, mira. El guión fue escrito por Jonathan Nolan, perdón, estoy con la lengua de hoy, hermano de Christopher, y finalmente fue adaptado por su hermano cuando el proyecto quedó en pausa y él fue el elegido para dirigirlo. Increíble, esa no la tenía ni ahí. Pero bueno, siguiendo. Interestelar es una de las películas más ambiciosas de Warner, ya que tuvo un costo de, atento, $165 millones. Es como una banda de guita eso. Es una banda de guita, lo que significa que teniendo en cuenta que la duración de la película es de 169 minutos, cada minuto costó aproximadamente $976.000. Una de las películas que la superó en presupuesto fue Tenet, que también está dirigida por Nolan y costó $205 millones.
Números altos maneja el... Sí, impresionante. señor. Pero bueno, ¿puedes creer que ya se está terminando el programa? ¿Ya? Sí. ¿Ya estamos llegando al final? Rapidísimo. Ay, yo me estaba entreteniendo tanto. Yo también, como que nos queda corto, ¿no? Tenemos mucho para decir. Sí, tenemos mucho, pero por eso vamos a estar volviendo en las próximas semanas con el mismo formato, con otras películas, y con más datos curiosos sobre las películas que te encantan. Queremos agradecer a todo el equipo de producción, a Seque en la operación, a Daniela, a Jessy, a Rocío, a Paola, y creo que no me falta nadie más. Y nada, en conducción Franco Sabino. Y co-conducción Atsin Fernández. Nos despedimos con una frase muy linda de la película. Pero tal vez ya pasamos demasiado tratando de entender con teoría. Eres científica, Brand. Entonces escúchame. Cuando digo que el amor no es algo que nosotros inventamos, es observable, poderoso. Eso debe significar algo. El amor tiene significado, sí. Un uso social, un lazo social, crianza de niños. ¿Amas a personas que murieron? ¿O hay utilidad social en eso? Ninguno. Tal vez significa algo más, algo que todavía no entendemos. Tal vez es alguna evidencia, un artefacto de otra dimensión más alta que con conciencia no percibimos. Me atrajo a través del universo hacia una persona que no he visto en una década y que sé que debe estar muerto. El amor es la única cosa que podemos percibir y que trasciende dimensiones de tiempo y espacio. Radio Iser, bien pública. La producción de cualquier contenido audiovisual requiere una base firme la cual se sustenta la habilidad para narrar historias. Estudia la carrera de guionista de radio y televisión en el ISER y desarrolla tu potencial creativo. Entra en argentina.gov.ar/ISER e informate. Radio ISER 95.5. Bien pública. En el ISER te preparás para ser un profesional de la comunicación. Como parte de ese viaje hacia profesionalizarte, tenés un espacio esperándote. Radio ISER. Un lugar donde tu voz va a resonar y tus ideas encontrarán eco. Hoy te convocamos a comprometerte con la radio del instituto como nunca antes. Queremos que te sientas parte integral de su crecimiento. Que te conviertas en la voz que informa, entretiene y educa. Que hagas de cada programa una experiencia memorable. Te invitamos a apropiarte de su contenido, a llenar cada segmento con tu compromiso y conocimiento, a innovar y a explorar nuevas formas de conectar. Hagamos que nuestra radio sea aún más significativa y valiosa. Tu participación es vital. Tu compromiso hace la diferencia. Tu voz importa. Radio ISER. Bien pública. Radio ISER. Bien pública. Ser un comunicador, una comunicadora, conlleva responsabilidades y habilidades que van más allá de simplemente transmitir información. La creatividad, la empatía, el trabajo en equipo y el compromiso con el mensaje son aspectos claves para una comunicación asertiva. Estudia en el ISER y profesionalizate en un entorno en constante cambio. Entra en argentina.gov.ar/ISER e informate. Radio ISER 95.5. Bien pública. Los medios avalan hechos, situaciones, opiniones y